Bueno, ahora, pues continuando aquí con los ejercicios de estática y especialmente con el tema de los vectores, de cómo se saca la fuerza resultante por el método analítico, pues aquí tenemos otro ejercicio, pero ya lo tenemos con tres vectores. Es exactamente lo mismo que hicimos anterior, pero pues con tres vectores, ¿no? Simplemente para seguir practicando un poquito esto. Entonces, dice, el extremo de la barra O, esto es una barra, esta barra podría pertenecer, por ejemplo, a, no sé, alguna superficie que tenga cables, por ejemplo, o simplemente a una barra de un puente, y aquí llega otra barra, o tira una barra con 200, otra barra tira con 250, y aquí llega otra barra que le llega con 150. No sé si se ha dado cuenta que en los puentes, por ejemplo, son estructuras de muchas barras, y en el punto de unión pueden llegar 3, 4 barras o cables. Y pues nosotros a veces necesitamos la fuerza resultante, necesitamos manipular fuerzas. Entonces dice que en el extremo de la barra O, que se muestra en la figura, está sometida a tres fuerzas coplanares. Coplanares quiere decir planares quiere decir, es una palabra compuesta, ¿no? Que son compañeros de un mismo plano, en este caso del plano XY. Y concurren todo al punto O, todas están en el punto O. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces aquí nos están pidiendo magnitud y dirección de la fuerza resultante, aunque vamos a hallar las componentes de cada una de estas fuerzas, porque así nos lo obliga el método a hacer. Entonces, paso número uno, pues tratar de traer a la mano, pues, las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que de pronto vamos a necesitar para poder descomponer las fuerzas. Siguiente, recordar que este ángulo que tiene las formulitas de acá arriba, para sacar la componente en X es F por el coseno de teta, pero siempre y cuando el ángulo sea con el eje X. Si vemos este 45 que está aquí, que nos dieron, está con el eje Y. Y nosotros necesitamos eso. Es el ángulo que se forma con el eje X para poder seguir utilizando estas fórmulas. En el caso del 45 no hay mucho error, porque 45, para que se formen 90 es otros 45. Entonces, como que no pasaría, uno podría haber cometido el error de hacerlo con este y no nos damos cuenta. Pero si fuera otro ángulo, sí. Entonces, por eso aprovecho pues para decirlo. Siguiente, yo personalmente, pues ya más o menos han visto, yo trataría de sacar mi tablita ¿de qué? De componentes, porque no sé, a mí personalmente me da como estructura. Eso se puede hacer sin tabla, ¿no? Pero pues, a mí personalmente me gusta así. O sea, en su caso, si usted quiere, quítele la tabla y deje lo que quedan los daticos de la tabla y usted quita la tabla. Para mí personalmente, como le digo, me suena. Y le dejo un espacio, especialmente aquí para los signos, porque los signos sí que se le pierden a uno a veces. Usted puede estar en una evaluación, usted está tan enfocado en que, bueno, es con el coseno y la otra es con el seno y se le olvida que una está en el eje X y una está en el eje Y. Y eso sí que es garrafal. Entonces, el tener aquí los signos me parece que es fundamental. Por ejemplo, para la fuerza número uno, para la fuerza número uno, para la fuerza número uno, que es esta, está totalmente en el eje X y en el eje X negativo. Entonces yo podría decir, bueno, esta me va a dar negativo. Y en el eje Y no tiene nada. Voy a dejarlo aquí como positivo. Y aquí un cero. Y acá 400. Y acá, pues esta es la fuerza de 400. Tiene en el eje X tiene menos 400, en el eje Y no tiene nada. La fuerza 2 es una fuerza de 250 newton. Es una fuerza de 250 newton y tanto la componente X como la componente Y, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero voy a intentar colocarlo acá. Esta fuerza 2 va a tener una componente en X positivo y va a tener una componente en el eje Y positivo. Entonces, yo lo que haría sería inmediatamente ponerle los signos acá. O sea, hago los signos porque para mí es como es un trabajo muy sencillo, pero usted se equivoca en un signo o se pierde en un signo y ya perdió, perdió la respuesta correcta. 3. Entonces una fuerza de 200 newton y va a tener una componente hacia acá, una componente hacia acá, hacia el X negativo, y va a tener una componente hacia arriba en el eje X positivo.
Entonces, yo personalmente haría eso. Yo personalmente haría eso, como garantizar los signos y los pondría como en otro color, porque es que, repito, para mí lo demás, para uno como ingeniero, especialmente si uno tiene como bases, si usted estudia, por ejemplo, ingeniería mecánica, esas carreras que tienen, que le exigen a uno mucho, a veces en la parte numérica, pues usted no va a tener como mucho lío con las operaciones, pero sí que se le pierda un signo, me parece que ya son como detallitos. Ahora, 250, ¿cómo hago para hallar la componente X? Pues aquí mismo lo dice, ¿no? Con el coseno. Usted coge 250 y lo multiplica por el coseno de 30, perdón, de 45, eso da 176, más o menos como 8,7. Si hace la otra, pues sería con el, bueno, realmente como coseno y seno de 45 son lo mismo, aquí también va a dar 176,8. Y para la otra, para la fuerza 3, que ya tienes un triángulo de pendientes, entonces, ¿cómo haríamos eso? Aquí voy a resaltarlo. Para la fuerza 3, entonces simplemente usted puede decir que la fuerza 3 es, como la fuerza 3 es la que va inclinada, o sea, la magnitud, es a 5, que es el número que está inclinado, como la fuerza X es a el número que está, pues, horizontal, 4. De ahí despeja, el 4 lo pasa a multiplicar, usted dice 4 por 200 dividido en 5, ahí da 160. Y con respecto a la otra fuerza, pues simplemente usted dice que lo mismo, que la fuerza 3 es a 5, como la fuerza Y, que es la componente vertical, es a la componente vertical del triángulo, que en este caso es 3. Y lo mismo, aquí hace esa multiplicación, personalmente a mí me da como 120 aquí rápidamente en la calculadora. Entonces, no sé si hasta aquí, chicos, tengan alguna preguntita así como a la velocidad de la luz, o hasta aquí vamos bien. El método más complicado es ¿el qué? El de la, el escalar, ¿no? El escalar, ¿por qué lo dices? El- sí, pues me parece más complicado que el método ¿Gráfico? de las fuerzas y el de vectorial. Bueno, es como de gusto. Es que a veces también es como facilidad. En 3 dimensiones es mucho más fácil el método vectorial. Bueno, entonces ahí estamos sacando las componentes de cada una de las fuerzas. Eh, Aquí voy a cambiarme de diapositiva para colocar realmente cuánto me han dado las fuerzas. Si usted nota, es exactamente lo mismo que tenía, 176,7, 120 y 160. A ver, aquí, para que usted lo vea, 160 y 120, con los signos, todos los Y positivos, y en los X solo el de la mitad positivo. Entonces ahí tengo las diferentes componentes, pero como nos están pidiendo la fuerza resultante, entonces para allá la fuerza resultante, lo que hago es sumar todas las componentes de X. Si usted coge, por ejemplo, menos 400 en la calculadora y le suma 176,7 y además le resta 160, eso a mí personalmente me da menos 383,3 tengo acá y allá puse 383,2. Y en el otro 0 más 176,7 más 120 da 296,8 más 296,8. Esa fuerza resultante escrita, pero escrita de manera vectorial, quedaría, bueno, de la siguiente manera. Menos 383,2 en I más 296,8 en J. Y más o menos se vería así como estamos dibujándola acá. 296 en J, 383,2 en I, pero negativo. Desde ese punto de vista, pues ya tengo ahí lo que estamos diciendo es que las tres fuerzas que tenía antes se pueden reemplazar por una que se llamaría la fuerza resultante o R y que tendría que tener un ángulo teta. Nos falta saber cuánto es la magnitud de esa fuerza resultante y cuánto sería el ángulo teta.
Pero bueno, para eso simplemente tenemos que recordar estas ecuaciones. Entonces, que la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Yo aquí ya lo hice. Qué pena, se me había caído un momentico el internet. Listo, entonces aquí reanudo la grabación que se me había caído un momentico el internet. Entonces, listo, ya teniendo, ahora lo que necesitamos es la magnitud de esa fuerza resultante y el ángulo, porque tenemos sus componentes, pero no tenemos la magnitud ni el ángulo. Entonces, esa magnitud de la fuerza resultante simplemente es elevar cada una de sus componentes, componente x y y al cuadrado y sacarle raíz cuadrada a eso. En este caso, si le sacamos la raíz cuadrada a, pues a menos 383,2 y lo elevamos al cuadrado, y además de eso, el 296,8 lo elevamos al cuadrado y le sacamos raíz a eso. A mí personalmente eso me da, a ver si lo tengo por acá, 484,7. Aquí lo estoy verificando nuevamente y sí, exactamente me da. Así que usted puede validarlo también y me dice si sí le da. Confirmo. Perfecto. Y finalmente el ángulo. Entonces, el ángulo es la tangente a la menos 1 del valor absoluto de la componente en y sobre la componente en x. Tangente a la menos 1 de eso, si usted lo hace, sería la componente en y es 296,8 y la componente x 383,2 positivas porque es en valor absoluto y da 37,7, 37,76 más o menos me da a mí. Entonces, listo. De esa manera, ¿qué tenemos? Bueno, de esa manera tenemos todo lo relacionado con la fuerza resultante. Y lo que estamos diciendo es que las tres fuerzas que teníamos antes se podrían cambiar todas por una sola, que se llame fuerza resultante o que se llame como sea, pero que tenga una magnitud de 484,7 y un ángulo de 37,7 grados. O también podríamos decir que se puede cambiar por dos fuerzas, una en X y una en Y, una en X de 383 en el eje X negativo y una de 296 en el eje positivo. Y me harían el mismo efecto que las tres fuerzas que teníamos anteriormente. Entonces, bueno, ya para cerrar, entonces dos cositas. Una, que les dejo de tarea. Les dejo de tarea, y usted tómale ahí una fotico, y ahí también están las respuestas de Profe, cuánto debe dar. ¿podría volver el anterior un poquitico, por favor? Sí, claro, déjame terminar aquí ya te lo devuelvo, listo, como para cerrar aquí el video, no nos queda ahí como... Entonces, uno es eso, que ahí le dejo la tarea y le dejo la fuerza resultante y el ángulo que tiene que dar, ¿vale? Y con esto entonces damos por cerrado este video y en el próximo pues vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complicadito. Entonces voy a pausar aquí ya la grabación.